así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, escuche, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tienen que los hombres hoy en día, estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de vida, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Era un falso profeta. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, falso profeta. Estos todos los falsos profetas que transforman de ángel de luz, hay que conocerlos. Está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Quedó ciego para siempre. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Creyó, ¿por qué? Por la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y se convirtió. Miren estas experiencias tan exhortantes. Y continuemos aquí en el 13, versículo 15. También aquí Pablo ya aquí está en Antioquía de Pisidia, aquí ya está en Galacia, en su primer viaje, para que ustedes vayan entendiendo. Y después de la lectura de la ley, aquí entra en una sinagoga, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Que si tenía palabra, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, hermano. E iba a hablar palabra, hermanos y hermanas. Todo esto que os registraba aquí, hermano, para que nosotros nos sumerjamos en esta palabra, hermano, nos llenemos de esta palabra. Gloria sea su santo nombre. Y pasemos aquí al versículo 26, vamos a cortarla corta. Versículo 26. Dice Pablo aquí: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros es enviada, a nosotros, a los judíos primeramente, es enviada la palabra de esta salvación, porque Cristo fue a los judíos, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea su santo nombre. A nosotros es enviada la palabra de esta salvación, la palabra de salvación, la palabra salva, hermanos y hermanas. Cuando tú oyes la palabra te salva, hermano, y te da vida, vida en abundancia y vida eterna. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, escuchen, no conociendo a Jesús, no conocieron a Jesús porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. No conocían la palabra, por eso no recibieron a Jesús, porque no tenían su palabra morando en ellos. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios abundantemente morando en nuestros corazones, que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, que nos llenemos de la palabra de Dios, la palabra de vida, para que podamos conocerlo y entenderlo, hermanos y hermanas. Porque esta es que vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. Porque bendito sea su nombre. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara, y habiendo cumplido todas las palabras que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aquí Pablo está dando testimonio, testificando de Cristo Jesús, el Evangelio, predicando el Evangelio. Mas Dios lo levantó de los muertos, lo mismo que predicó Pedro, aquí lo está predicando Pablo. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, los apóstoles. Y nosotros también, Pablo dice, les anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la promesa que es vida eterna.
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, que es el Evangelio, como está escrito también de él, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca jamás volver a corrupción, le dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él les anunciamos el perdón de pecados, la resurrección de Cristo y el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que es dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asómbrense y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerán si alguno se las contare. Está diciendo que ellos no iban a creer o a recibir la obra. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablaran de estas cosas. Y despedía la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos de los gentiles siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. El día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad, para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios, hermano. Esto es lo que estamos hablando aquí, la palabra de Dios. Pero cuando viendo los judíos la machedumbre, se llenaron de celos, los de la circuncisión, se llenaron de celos. Bendito sea su nombre. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con poder y valentía, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, a los judíos que les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no son juzgados dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aleluya, a nosotros. Porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, escuche, la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, hermanos y hermanos. Aleluya. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, se gloriaban y glorificaban la palabra del Señor, hermano. La palabra de Dios es gloria, hermanos y hermanos. Hay que glorificar la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía, se regaba, se expandía por toda aquella provincia, hermanos. Así que aquí vamos a cortarla, los bendecimos, los amamos, hermanos. Sumerjámonos, metámonos a la palabra de Dios, que esta palabra es espíritu de vida, que es viva y eficaz. Lo que necesitamos, lo que tú necesitas es volver a la palabra, dedicarte a la palabra, hermano. Esta palabra, hermanos y hermanos. Así que hasta la próxima edición, los bendecimos, hermanos. Metámonos a la palabra, hermano. Abundancia de vida, hermano, viva y eficaz, espíritu y vida, hermano. Come, bebe, llénate de la palabra, para la gloria de Dios.